Les habíamos adelantado que íbamos a estar con el abogado Héctor Villarino para hablar sobre este caso de Ausonia, donde está involucrado un empleado municipal y donde han salido las imputaciones del caso. Y también le voy a preguntar sobre algo que sucedió en la ruta provincial número 4 entre Melo y Serrano, si no me equivoco, o entre Melo y Salguero. Bueno, pero ¿recuerdan ustedes esa madrugada donde fue embestido una persona que circulaba en una bicicleta? Bueno, sobre ese tema también le voy a preguntar, ya que lo tenemos aquí en el estudio. Héctor, ¿cómo te va? Buen día y gracias por llegarte. No, por favor, buen día y gracias a vos por invitarme. ¿Qué pasó en Ausonia? Digo, para poner en contexto, un empleado municipal de 18 años que oriundo de la Baugleche. Exactamente, nacido acá en la Bogotá. Tiene un accidente. Sí, ¿Qué pasa? La flota municipal se termina reparando después de ese exacto. accidente. Misteriosa, digo, no tuvieron tiempo nunca antes de acomodar. Y digo, esto lo remarco por la importancia que tienen los municipios que darle a los vehículos municipales. Exactamente. Bueno, para poner en contexto, Sí. vamos a hacer un resumen del hecho. Maximiliano Ramiro Díaz es la víctima de esta circunstancia. Él trabajaba en el municipio en la recolección de residuos. Ajá. Ese día salen a hacer la recolección de residuos. Cuando termina la jornada laboral, entran al obrador. Siempre había un estribo que tenía... el recolector de residuos es un tractor con una compactadora enganchada. Ajá, bien. ¿Mm? El tractor ni freno de mano tenía. Le ponían para frenarlo un palo en la rueda. Y esto está comprobado documentalmente. No es que estoy inventando algo. El tractor no estaba bien en condiciones, pero los chicos iban sentados siempre, los que hacían recolección, sentados siempre en la compactadora. Al terminar la jornada, acomoda el tractor el conductor de Rodríguez, que es de apellido, lo acomoda. Cuando el chico se levanta, va a buscar sus pertenencias que estaban en la parte frontal de la compactadora. Este señor, por razones que desconocemos, arranca. No tenía espejos retrovisores, hacía que no lo pudo ver y lo pisa. Ese es el hecho, a causa del aplastamiento que sufrió Rami. Estuvo internado 17 días en Villa María y lamentablemente falleció. Por este hecho, tomamos intervención nosotros casi 10 meses después, porque nos convoca Celeste, la mamá, Celeste Torres. Ella es también de acá de la Boulaye, está viviendo en Ausonia hace aproximadamente de 8 o 10 años. Celeste me convoca porque no había perdido el norte con el letrado, con la letrada que había contratado en primera instancia. Pudimos corroborar que la causa penal no se había movido, no se había hecho ninguna prueba, no se había pedido ninguna prueba. Es como que estaba encajonado todo. Estaba cajonada totalmente porque no había pedido ninguna situación, ningún medio probatorio, ni siquiera una pericia accidentológica se había hecho. Sí. Entonces, desde nuestra presentación empezamos a tratar de mover la cuestión de tomar participación activa. Hay un perito que yo trato de utilizar cada vez que puedo en este tipo de casos, que es Sandra Arteros, de Córdoba Capital. Es una persona muy dedicada al tema, entonces la nombramos como perito de control y después de un año de ir y vuelta pudimos lograr que Pamela Moyano, que es la perito oficial, entregara el informe pericial con la visión de la perito de control. Gracias a esa pericia, donde se detalló que el tractor no tenía frenos, que había sido modificado después del accidente, que no había sido, no tenía los elementos de seguridad correspondientes, los chicos no tenían la ropa de seguridad correspondiente, que había sido reparado posteriormente, como bien dijiste vos, del incidente, y luego que había sido secuestrado. El tractor, al momento del incidente, que es caratulada la causa en una primera instancia, accidente laboral donde pierde la vida Maximiliano Ramiro Díaz. O sea, no homicidio, sino accidente laboral donde pierde la vida. Entonces nos llamó poderosamente la atención. Cuando podemos tomar contacto
con la causa, el tractor fue secuestrado, fue puesto a disposición de la municipalidad 3 días después del hecho y a la semana estaba reparado con los 2 espejos, con luces, pintado, era un lujo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se plantea una cuestión, porque no todo es gratis, no todo es gratis. Entonces empezamos a ver que había falencias en la cadena de mando y gracias a la pericia que pudimos presentar, pudimos solicitar la imputación no solamente del conductor del tractor, sino del director del obrador, del secretario de Obras Públicas y del intendente de ese momento. Nosotros en este momento tenemos a Daniel Rodríguez y a Gadea, no me acuerdo el nombre de pila, imputados por homicidio culposo. Y a el señor Pajón y al señor Calcaño los tenemos imputados por omisión de los deberes de funcionario público. Es que tenemos que dejar de que las cosas sean gratis para aquellos que tienen el poder. No podemos nosotros seguir esperando que las cosas las hagan porque las tienen que hacer y agradecerles por estar en un puesto que ellos tienen que estar por elección. O sea, nosotros no tenemos que agradecer a un político porque haga las cosas bien. Tiene que hacer las cosas bien como obligación. Y tener un vehículo circulando en la calle no estando en condiciones es una falta gravísima, no es una falta grave. A partir de ahí le solicitamos a la fiscal company de Villa María, Fiscalía 1, está en la Fiscalía número 4. Le pedimos a la fiscal que proceda a la imputación y procedió a la imputación de las 4 personas. Y en estos días ya está fijando fecha indagatoria para que puedan desarrollar su defensa. Vamos a ampliar la cuestión a una acción civil, también lo estuvimos hablando con el abogado del papá de Ramiro, con el doctor Fili, que está en Córdoba Capital. Lo estuvimos hablando con él, vamos a ampliar la causa porque al momento del inicio, el abogado en su criterio, el abogado anterior en su criterio, inició más rápido la causa laboral que la causa penal. Y fue contra la ART porque era un accidente de trabajo. Entonces nos limitó a poder hacer la acción civil y reparación integral del daño contra el municipio. Así que bueno, estamos pensando en ir a título personal contra todas las personas imputadas más allá del resultado del juicio laboral. El otro caso que te quería preguntar es el de Antonio Agüero, si no me equivoco. Orlando Agüero. Orlando Agüero. Primo de Ramiro, lamentablemente. ¿En serio? Sí. La mamá de Orlando es la hermana del abuelo de Ramiro. Lamentablemente una familia muy castigada en ese sentido. Orlando Agüero iba una madrugada en bicicleta por la ruta 4. Una mañana porque eran casi las 7 de la mañana ya. Sí. Volvía de Serrano, había ido al baile, había habido baile en Serrano, volvía, obviamente había tomado, porque no había duda, porque de la autopsia surge esa cuestión, y es impactado de su parte trasera por la bicicleta a 110 kilómetros por hora por el señor Juan Pablo Ortiz. De ese caso se calificó en primera instancia como homicidio agravado porque se había dado supuestamente la fuga. El letrado de la defensa pudo demostrar que antes de darse la fuga llamó al 911. No sé por qué cuestión tecnológica lo atendieron de Jesús María. No lo atendieron de la Bulaye ni de Melo. Entonces hay que ver las cuestiones tecnológicas también. Pero él no se quedó hasta que tuvo asistencia Orlando. Supuestamente comprobó, digo supuestamente porque yo no lo puedo probar porque no estaba ese día ahí, pero bueno, de los dichos de él, dice estas cuestiones que comprobó que había fallecido, entonces se fue porque quería atender a otra persona que había en el auto que supuestamente sangraba. No está probado eso. Se hizo un juicio abreviado donde el fiscal y el defensor acordaron la pena única de 3 años de cumplimiento efectivo. Vamos a aclarar esto. Técnicamente, el cumplimiento efectivo no es efectivo. Claro. Porque existe la libertad condicional. Claro, se reduce la pena. No es que se reduzca la pena, es que hasta 3 años de prisión la libertad condicional se otorga a los 8 meses. Sí. O sea, para uno acceder al beneficio de libertad condicional tiene que cumplir 2/3 de la condena. Pero si es hasta 3 años, con 8 meses es suficiente. De 1 año a 3, con 8 meses es suficiente.
Entonces uno cumple 8 meses y puede salir, puede volver a recuperar la libertad. El fiscal de Cámara, y conjuntamente con el defensor, en uso de las facultades que le otorga el artículo 415 del Código de Procedimiento, acordaron un juicio abreviado donde se hacía responsable del hecho, o sea, aceptaba el hecho lisa y llanamente tal cual fue escrito por la doctora Osela, y aceptaba la pena de 3 años de prisión, de ejecución efectiva, porque tenía antecedentes este chico. Para los efectos de la libertad condicional, si tiene antecedentes o no es lo mismo, porque se otorga. Tenemos 3 escalas. Yo siempre veo que la gente confunde. Hay una diferencia muy grande entre condenación condicional y libertad condicional. Si yo tengo una pena menor de 3 años y es primer delito, puedo solicitar una condenación condicional. Esa condenación condicional no hay pena de prisión efectiva. Y si está detenido, recupera la libertad. La libertad condicional se le otorga a quien ya tiene la pena. Una pena efectiva, de cumplimiento efectivo, no es efectiva porque tiene la libertad condicional. Entonces, echan mano. Vos no podés intervenir en ese arreglo entre el fiscal y el defensor de según Ortiz. el artículo 415, no. Obviamente que hicimos las presentaciones correspondientes y pedimos la inconstitucionalidad de ese artículo fundados en el derecho de la víctima. A ver, hay un giro muy grande. No sé, porque no lo estoy sintiendo en este momento, pero había un giro muy grande respecto a la accidentología vial, que es a la siniestralidad vial en realidad. Y había un giro muy grande respecto al apoyo a la víctima. Decir, bueno, ¿por qué el imputado, el delincuente, el reo, tiene derecho a un abogado gratuito y la víctima no? Nunca se sabe. O sea, vos te vas a presentar que eres un abogado como víctima para ser querellante, y salvo que demuestres que no tenés bienes, no tenés abogado gratuito. En cambio, obviamente que sé por qué. La fundamentación es clara. Para garantizar el derecho de defensa en juicio, el Estado tiene que proveerle un letrado gratuito a quien no lo quiera poner. No, pero no es a quien no lo tenga, es a quien no lo quiera poner. Entonces, si uno está jugado, dice, bueno, quiero el defensor oficial y se acabó el problema. Sí. Pero la víctima no puede pedir un defensor oficial. Tendrían que ampliar un poquito la cuestión y darle un apoyo. Hay un giro muy grande, se está cambiando el paradigma, se está poniendo el ojo en la víctima. No sé cómo está continuando ahora, pero hay cuestiones que me dejan un poquito de dudas. Por lo tanto, Ortiz estaría recuperando la libertad cumpliéndose los 8 meses. No, ya cumplió 1 año y pico. Hace 1 año y pico que está detenido. Porque el juicio oral fue hace 20 días. 2 meses. Hace 2 meses fue el juicio oral. No pudo recuperar la libertad por cuestiones técnicas. No sé qué habrá pasado. Pero ya en cualquier momento va a recuperar la libertad. Y lamentablemente la vida de Orlando no se la devuelve nadie a la mamá. Héctor, gracias como siempre. No, por favor, a tus órdenes. El abogado Héctor Villarino, pasando por el programa.